Pulso económico del viernes que, como es tradicional, vamos a arrancar mirando qué tal le ha ido al IBEX. Hoy en negativo, no mucho, 0,41 de caídas. El índice general termina la semana en 12.368,9 y ustedes se preguntarán, bueno, el rally de enero estupendo, ¿verdad? Sí, estupendo. Y en la última semana, ¿cuánto ha progresado? Un 7%. Hoy, los que se han comportado mejor. Merlin Properties 2,66, la que mejor, Puig 1,65 y Naturgy en tercer lugar 1,11 de incremento. En el lado del rojo, donde preponderan las manos vendedoras, pues la que peor andadura ha tenido, Fluidra, que se deja en la sesión 2,96. En segundo lugar, SACIR 2,11 de caídas. En tercer lugar, Celnex 1,70 abajo. Bueno, esto, la bolsa. Ahora vamos a los elementos clave de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos aquí cada tarde con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle. Bien, en nuestra tertulia de análisis económico hoy hablaremos de varios asuntos. El primero, ¿qué ha pasado con el susto que nos dio esa compañía DeepSeek de inteligencia artificial china? ¿Cómo quedan las establecidas en los mercados americanos, las grandes como Nvidia, después del achuchón y las recuperaciones? Y hablaremos también de algo bastante prodigioso, el oro. El oro porque parece que recibe con récords la nueva era de los aranceles Trump. El oro, la onza está en $2.800, que es mucha tela que cortar. Bueno, ya sin más preámbulo les presento a nuestros invitados hoy. Don Julián Salcedo, doctor en Ciencias Económicas, abogado especializado en asuntos inmobiliarios y además secretario del Club Liberal Español. Muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias. Y por Skype nos acompaña también don Víctor Álvar González, socio fundador de Next Step Finance. Muy buenas tardes, don Víctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Todo bien? Todo estupendamente. Me alegra mucho. Bueno, Julián, vamos a ver, ¿cómo ha ido el IBEX en el día de hoy? ¿Qué te ha parecido la sesión? Terminamos un rally en enero fantástico, increíble, ¿verdad? Sí, bueno, hoy ha tenido una insignificante bajada como tenemos aquí, pero lo más importante es ver cómo se ha comportado en el mes de enero. Como bien ha dicho, ha tenido un rally espectacular desde principios del mes de enero. Hay que recordar que, aunque decíamos que a final de 2024 probablemente alcanzaría los 12.000 puntos, no fue capaz, ha ido dudando, hasta que por fin los ha recuperado. Ya está en la senda, yo creo que de los 13.000 euros, y yo creo que hay que aventurar o proyectar muy buenos datos para los próximos, para el mes de febrero por lo menos, ¿no? Yo creo que los 13.000 están ahí a la vuelta de la esquina. Caray, qué optimismo. Bueno, os pregunto a ambos, la bolsa europea parece que navega en modo cohete, ya se divisan máximos del año 2000. Víctor, ¿qué opinas? Pues que la bolsa europea está descontando, por un lado, bajada de tipos, mientras que al otro lado del charco lo que tenemos es dudas sobre que puedan bajar más los tipos de interés. En este lado está clarísimo que pueden seguir bajando, que van a seguir bajando. Alguna ventaja tenía que tener estar estancados, y con los últimos datos que hemos visto de que continúa la recesión en Alemania y que tontea, si me permite la expresión, Francia con esa recesión, con los datos de IPC que estamos viendo, en definitiva, en Europa tenemos bajadas de tipos de interés, todavía continúa el proceso de bajadas de tipos de interés y no hay nada que le guste más a la bolsa que una bajada de los tipos de interés. Pero es que no acaba ahí la cosa. Es que también tenemos unas elecciones en Alemania, de lo que se habla poco, pero es probablemente la ocasión en la que se va a producir un cambio de política económica en Alemania. Primero, porque es casi seguro que quien más votos va a obtener es la CDU, la derecha, y su programa ha variado bastante, no es la de Angela Merkel, es un programa más liberal. También es cierto que si necesitara votos, hoy ocurrió algo que no se veía desde que no había ocurrido nunca, hoy o ayer, no me acuerdo muy bien, una situación en la cual ha tomado votos prestados la derecha de la alianza por Alemania, con lo cual no es descartable que pudiera contar con ese apoyo. Y actualmente el programa económico de ese partido también es de corte muy liberal, por supuesto muy peligroso en la parte del euro, puesto que todavía no han quitado lo del euro, pero esto aquí no afecta porque no va a gobernar, Alternativa con Alemania, que dije alianza alternativa con Alemania, con lo cual se junta una expectativa de que continúen las bajadas de tipos de interés con
una situación en la cual podría haber un cambio en política económica que le sentaría muy bien a los mercados, a las empresas europeas, a todo el tejido productivo europeo. Y para acabar, tenemos la suerte, entre comillas, de ser un mercado muy antiguo. Entonces, el peso que hay aquí de empresas tecnológicas que han estado un poco dando bandazos, como bien has mencionado, últimamente, pues tampoco se nota tanto, porque no somos más bien un mercado de bancos, compañías químicas, aseguradoras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, actuamos un poco de refugio contra la volatilidad en la tecnología. Julián, ¿cómo ves las bolsas europeas? Bueno, las bolsas europeas, como muy bien ha dicho mi compañero, yo creo que se están comportando razonablemente bien, pese a que Europa no está atravesando por sus mejores momentos. El Eurostock está a punto de tocar máximos del año 2000, por tanto, digamos, eso tiene que alegrarnos a todos. Es verdad que Alemania sigue muy flojito en su crecimiento de PIB, que Francia sigue teniendo esas grandes incógnitas con la cantidad de deuda pública, pero yo creo que el último dato que... llegado a un acuerdo de presupuestos. Claro, claro. Yo creo que los últimos datos que acabamos de conocer, como por ejemplo el IPC en Alemania y también en Francia, digamos, se están comportando razonablemente bien con el apoyo y el estímulo del Banco Central Europeo, con esta recientísima bajada de ayer de 25 puntos básicos, y además su pronóstico de que seguirá bajando al menos otro par de veces, si no 3, en 2025, con lo cual podemos encontrarnos al final de 2025 con los tipos en el 2%. Víctor Álvaro González, he leído algo tuyo que titulabas algo así como DeepSeek o lo que no debe hacerse si se invierte en bolsa, ¿no? Lo que no debe hacerse si se invierte en bolsa es necesariamente seguir siempre lo que hagan los demás. Por ponerlo fácil, lo que ha ocurrido con DeepSeek es como si hace unos años, hace bastantes años, se hubiera publicado una noticia por la cual se dijera o hubiera la posibilidad de que aquellos ordenadores, y de hecho se publicaron, tan tochos que teníamos al principio, los ordenadores personales de sobremesa, se fueran a convertir rápidamente en ordenadores mucho más pequeños, mucho más manejables como los que tenemos ahora. Es decir, es el equivalente de la inteligencia artificial a lo que fueron los ordenadores, es exactamente la misma historia. Los ordenadores eran herramientas para aumentar la productividad de las empresas, entre otras cosas. La inteligencia artificial son herramientas para aumentar la productividad de las empresas y de los autónomos y de todo el que pueda. Claro, si baja el coste es una gran noticia para la economía. Pero ¿qué ocurre? Que como ahora en las redes se ha extendido mucho eso de que lo que vende, lo que genera clics y likes y tal, son las malas noticias, pues incluso las mejores noticias se transmiten como malas noticias y hacen que haya gente que cometa el error de, por ejemplo, vender en el mercado empresas que no fueran de semiconductores o muy relacionadas con esta empresa que ha salido. Es decir, que caiga Nvidia es lógico. Lo que no es normal es que cayera, aunque fuera por poco tiempo, el Dow Jones o las pequeñas compañías norteamericanas que son grandes beneficiarias de que la inteligencia artificial se haga más accesible y más eficiente. Bueno, vamos a ver, Julián, vamos con alguna empresa de la Bolsa Española. Iberdrola abonado dividendos 447 millones. ¿Cómo va Iberdrola? Bueno, yo creo que Iberdrola va muy bien, es decir, que este dividendo que reparte a cuenta de 0,23 céntimos es solamente una parte del dividendo total que repartirá en el entorno de 80 céntimos con totales, ¿no? El resultado que ha obtenido Iberdrola, los datos que únicamente conocemos al cierre del tercer trimestre, porque la presentación de resultados del año 2024 no lo hará hasta el día 27, creo, de febrero, pero son muy buenos, ¿no? El crecimiento que tenía respecto el beneficio neto hasta el tercer trimestre era aproximadamente un 25% del que había obtenido en el tercer trimestre de 2023. Si las proyecciones se mantienen, tendrá un resultado por encima del 20%, beneficio neto, superior al año 23, ¿no? Entonces tiene una capitalización bursátil muy buena, tiene ese método de retribución flexible de las acciones al que se han acogido aproximadamente el 30% del capital social, tiene proyectos de inversión, el hecho de el impuesto especial a las energéticas pues puede ayudarles. Yo creo que se presenta un
desde luego, va a cerrar un magnífico año en 2024 y se presenta un buen año con expectativas para 2025. Víctor, continuemos con el susto que dio la aparición de DeepSeek, de la cual hasta entonces tengo que reconocer que ignoraba absolutamente su existencia. ¿Cómo queda Nvidia después de esta semana de bajón y luego ciertas recuperaciones parciales? Bueno, la ignoraba la existencia todo el mundo, por eso se asustó tanto la gente, ¿eh? No te creas que estás tan fuera del mercado. No estás, no. Esto es otra cuestión a tener en cuenta. Dentro de las tecnológicas hay empresas que es lógico que de alguna manera se tome nota de que en el mundo de la tecnología el mayor problema muchas veces es la competencia. Fíjate, si tú piensas en las empresas que eran las 10 primeras, las 7 magníficas en el año 2000 y piensas las que quedan ahora, pues probablemente queden 2 o 3. Es decir, estará Microsoft, Cisco y alguna más. La tecnología avanza muy rápido y entonces va haciendo que empresas que son punteras se vayan quedando más obsoletas, como pasó con Nokia, por ejemplo, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, este toque es importante y es a tener en cuenta. Y esto afecta, yo creo, sobre todo a las empresas de inteligencia artificial propiamente dichas, a OpenAI, o a, por ejemplo, Nvidia, o a empresas de semiconductores, etcétera. Ahora bien, es igual que decía antes que era ridículo que bajaran en bolsa las pequeñas y medianas compañías norteamericanas el día que se anuncie un gran avance en la inteligencia artificial, en el acceso a la inteligencia artificial, también es ridículo pensar que le viene mal a Apple, a Google o a Meta, que también ha ocurrido algo parecido, o a Microsoft. Vamos a ver, todas estas empresas ofrecen servicios. Y son servicios digitales que cada vez se basan más en el uso de la inteligencia artificial. Microsoft ya incorpora toda una serie de servicios con inteligencia artificial. Google también. Y eso irá a mucho más. Pensar que a esas empresas les viene mal que les bajen el coste de producción, porque ahora el coste de producción son los algoritmos de inteligencia artificial, son los chips, como ha sido siempre en este sentido, en lo digital, ¿no? Entonces, el hecho de que baje el coste de la inteligencia artificial, que se necesite menos memoria, menos capacidad de proceso, es una gran noticia para todo aquel que vende servicios que se hacen con inteligencia artificial. Por lo tanto, a partir de ahora habrá que diferenciar muy bien quiénes están atacados o están en peligro por el desarrollo de la propia inteligencia artificial y quiénes se benefician y quiénes están en medio y quiénes han gastado demasiado y quiénes no. Entonces hay que empezar en ese sentido a ser selectivos y también es cierto que es un toque de atención en general para todas las tecnológicas que tienen valoraciones muy altas, porque quién nos dice, es un poco lo que piensa al mercado, que mañana nos sale otro Google o otro Meta mucho más eficiente. Es más difícil que lo que ha ocurrido con DeepSeek, pero bueno, es tecnología y por lo tanto hay que empezar a mirar esas cosas con un poquito más de cuidado, no vale todo. Sí, yo siempre me acuerdo, hablando de tecnología, la desaparición de Kodak, que ahora se dedica a hacer pequeñas baterías, pilas, lo que llamamos nosotros pilas, y los que vivimos su imperio a base de rollos de papel para imprimir y hacer fotografías, ¿verdad? Bueno, y luego la tecnología los llevó casi a la desaparición. Bueno, y en cambio, fíjate, perdona que te interrumpa, porque es muy llamativo, está muy bien ese ejemplo, fíjate en cambio cómo IBM se ha sabido reciclar en la nube, en servicios a empresas y tal, y está ahí facturando y dando unos resultados estupendos y cotizando. Por eso digo que hay que elegir. Sí, sí. Os pregunto a ambos, ¿los traders ven al euro pues ya en la paridad frente al dólar, sobre todo después del IPC alemán o francés, Julián? Yo sí que lo veo, lo hemos dicho creo que en este programa hace ya algunas semanas. Yo creo que la paridad la veo y la veo antes de verano. Puede que no sea antes y finalmente sea después de verano, pero yo creo que esa es la tendencia, a pesar de que haya sufrido un poquito. Los datos que hemos conocido del deflactor de precios de consumo en Estados Unidos, que precisamente se han publicado hoy o ayer, son muy buenos. Efectivamente, está un poquito por encima de los que tenemos en Europa y de los que tiene la eurozona, pero en cualquier caso son buenos y apunta que la inflación en 2025 se situará en el entorno, en Estados Unidos,
Unidos del 3%. Yo creo que con esos datos, y pese a que la recuperación de Alemania, Francia, Italia, España, todavía sigue muy bien, sea buena en 2024, no serán suficientes para arrastrar al conjunto de la zona euro, ¿no? Víctor, ¿qué opinas? Bueno, sí creo que lo lógico sería, no me atrevería a decir que lo consiga, porque si hay algo difícil de predecir en los mercados son las divisas, intervienen muchos factores, pero sí, estoy con Julián que realmente lo lógico, lo normal, lo económicamente razonable sería que en algún momento, que no me atrevería a decir cuándo, se llegara a esa paridad. Sobre todo va a depender, yo creo, mucho también, porque en parte todo esto del IPC y todo esto en gran parte ya está descontado y todavía no estamos en la paridad, pero está descontado en los precios, puesto que lo sabemos todo el mundo, ¿no? Esta situación, esta divergencia entre tipos de interés entre Estados Unidos y Europa, etcétera. Entonces, o bien nos puede dar una sorpresa el futuro, el IPC europeo siendo todavía más bajo, que nunca se puede descartar en el caso de la estancada Europa, o también podría ocurrir que tuviéramos algún tipo de guerra comercial con Estados Unidos, bueno, que nos aplicaran aranceles, vaya. Entonces, claro, cuando se aplican aranceles, uno de los motivos por los que baja también el euro, pero también están bajando todas las divisas frente al dólar, es porque el mercado va haciendo ya su devaluación competitiva. De esto se habla poco y no entiendo por qué, porque ha existido desde que existe la economía. Cuando un país que exporta le ponen aranceles, el país que está importando esas exportaciones, que está comprando eso, de forma natural o obligada por los bancos centrales o por las autoridades, lo que se hace es devaluar la divisa. Es decir, como China, cuando tuvo la guerra comercial con Trump en su anterior mandato, se devaluó la divisa china. ¿Por qué? Porque así compensas en parte los aranceles. O sea, te mantienes competitivo o más o menos competitivo. Y lo que han subido tus precios en donde quieres vender, que han subido como consecuencia de los aranceles y son menos competitivos tus productos, tú devalúas la moneda o lo hace el mercado. Con lo cual yo creo que detrás de la fortaleza del dólar, aparte de las diferencias de tipo de interés, también está jugando una devaluación competitiva que se está realizando y que si tuviéramos aranceles para Europa es probable que fuera, digamos, la señal para que finalmente se consiga la paridad o incluso se baje más el euro. Pero necesitaríamos, quiero decir con esto, un impulso de ese estilo, porque la parte, digamos, relacionada con los tipos de interés y con la inflación en gran medida ya está descontada en el mercado. Bueno, vamos a ver, porque os pregunto, los aranceles ya están implementados para lo que es México y para lo que es Canadá, los dos países más próximos. Han mandado a la porra eso del tratado de cooperación que tenían los tres países del norte de América y bueno, el proteccionismo va tomando fuerza y eso va claramente contra la inflación, los datos de inflación americanos, ¿no, Víctor? Sí, no olvidemos que la administración Trump ya puso aranceles durante su mandato. Sí, sí. Y no aumentó la inflación. La inflación en el mandato de Trump se movió en el entorno del 2 y pico %, la media. Luego bajó mucho por el COVID, pero digamos, en épocas normales, con aranceles y con lucha comercial y con todo aquello, la inflación tampoco subió tanto. Es decir, que, como digo, funcionan muchas veces las devaluaciones competitivas. En el caso de China tiene un excedente de producción brutal. Muchos de estos países, como México, Canadá es distinto, pero México, pueden bajar su coste de producción porque les sobra mano de obra barata. Con lo cual hay muchos factores. A mí para la inflación me da más miedo a nosotros de esta casa nos dan más miedo los esteroides que va a inyectar Trump en la economía norteamericana. Tú imagínate la combinación sobre una economía que ya está sana y funciona muy bien, están creciendo al 2 y pico %, paro del 4 y pico, desempleo, vamos, del 4 y pico. Es como si a un cuerpo sano le inyectas esteroides, pues se va a poner muy fuerte. Entonces casi a nosotros nos preocupa más la inflación por ese lado que por el lado de los aranceles, que todavía está por ver hasta dónde llegan y además sobre todo cuánto se revaloriza el dólar y en qué medida compensa esto. Y sobre todo, insisto, no debemos de olvidar la historia. No es la primera vez que vivimos esto y cualquiera que vea los datos, y esto es importante, los datos, verá que en aquella época de Trump no hubo una alta inflación
inflación. Pero en fin, el riesgo está ahí, aunque para nosotros, insisto, viene más por el lado de los esteroides que va a inyectarse en la economía norteamericana. Me refiero por esteroides a la mezcla de bajada de impuestos a todos, empresas, consumidores y uno que pasaba por allí, y además de las bajadas de impuestos, eliminación de regulaciones, es decir, eliminar trabas al desarrollo económico. Bueno, es una mezcla explosiva. Julián. La política que ha anunciado Trump de aranceles, efectivamente, vamos a ver hasta qué nivel, hasta qué punto es capaz de llevarle a efecto. De momento amenazó a Colombia, lo ha aplicado a Canadá y México, pero a nosotros lo que nos debe preocupar, efectivamente, es en qué medida esa política de aplicación de aranceles la traslada también a Europa, que sería lo que nos hiciera buena falta. Claro, todos los indicadores que ha dicho Víctor, una inflación más o menos contenida por debajo del 3% en Estados Unidos, un crecimiento cercano también al 3% y unos niveles de empleo, pues prácticamente pleno empleo con una tasa de paro del entorno del 4%, el único parámetro que estaríamos esperando a que influyera fuera la política de tipos de interés que aplique la Reserva Federal, ¿no? La Reserva Federal ayer directamente ha dicho que los mantiene en los niveles anteriores, por tanto los mantiene entre el 4,25 y el 4,5, con un diferencial muy importante con Europa, pero Trump está apretando muy duro, ¿no? Yo personalmente creo que puede que se esté equivocando Trump. Creo que sabe mucho más Jerome Powell de política macroeconómica y tipos de interés que el propio Trump, que solamente lo maneja probablemente a niveles de microeconomía, y yo creo que no sería lo más apropiado para Estados Unidos ahora además bajar tipos de interés, porque eso sí que podría que generarles un efecto de crecimiento del consumo y a su vez crecimiento de la inflación. Asteroides, como dice Víctor. Bueno, el oro, ¿qué os parece? Recibe en récord la nueva era de los aranceles y todo lo demás. $2.800, Víctor. Sí, y realmente tampoco, digamos, se puede hablar de una explicación económica. Serán muchas, porque en los mercados siempre hay que tener una explicación, pero a veces hay que reconocer que o pueden ser varias o podemos no estar sabiendo exactamente por qué se produce. Hay una explicación técnica, que es el tema de los tipos de interés reales. Si, digamos, el tipo de interés de los bonos cae, pues los tipos de interés reales que recibe la gente son menores y hacen menos atractivos los bonos y suelen beneficiar al oro. Bien, eso sí, pero también estaban subiendo hace poco los tipos de interés, hace nada habían subido mucho los tipos de interés por temor a la inflación en Estados Unidos, tipos de interés de los bonos, y el oro ha seguido subiendo. O sea que es que realmente esa correlación ha ido cambiando. ¿Qué más? Pues podemos tener también la explicación del dólar, pero ahí también habría matices. Hay una que a nosotros nos parece bastante real, y es que los bancos centrales de países que no están tan alineados con Occidente o con Estados Unidos estén aumentando sus compras. A mí eso me parece un planteamiento razonable. Y luego hay otra cuestión, y por la cual es por la que nosotros sí hemos recomendado ahora a nuestros clientes, y es que vivimos en un mundo que, aunque ahora estamos en un momento un poquito mejor, estamos a nivel de los mercados, bueno, y en general, pero vivimos en un mundo muy volátil, un mundo muy inestable, en el cual el hecho de tener algún tipo de amortiguador, y hay varios tipos de amortiguadores, en las carteras de inversión es una buena idea. Y el oro, por mucho que se hable del Bitcoin, el Bitcoin es un activo de riesgo. El Bitcoin sube cuando hay apetito por el riesgo y cae muchísimo cuando desaparece el apetito por el riesgo, con lo cual se ha demostrado que el seguro, digamos, el activo más seguro sigue siendo el oro. Y yo creo que hay mucha gente, y nos incluimos, que no pensamos que no es mala idea en este mundo tan convulso tener oro en las carteras de inversión. Y luego lo de los bancos centrales también nos parece que pues, es un motivo real, porque sí es verdad, lo han dicho que querían, y ya veremos si lo hacen, pero que querían crear una moneda digital, incluso la presentaron, los BRIC y tal, una moneda digital que estuviera apoyada por el oro, y para eso hay que comprar mucho oro. Bueno, esos dos motivos nos parecen los más razonables ahora mismo. En cualquier caso, el oro está al alza y eso es un hecho. Hay que, si me permites añadir uno, pues, brevísimo, el factor valor-refugio. El oro, como los inmuebles se han convertido. Nos tenemos que ir, señores, que se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias a ambos por vuestras opiniones y presencia en el programa, y a ustedes por su paciencia e interés. A ustedes les invito a ver la redacción abierta. Muchas gracias. Gracias a vosotros.